Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia. He decidido no hacer nada. Un dispositivo formado por más de 7.000 policías nacionales y guardias civiles. De inmediato. Este gobierno socialista jamás ordena a la Fiscalía porque respeta su autonomía. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, del gobierno. Pues ya está. El posible impacto de la enfermedad en la economía de nuestro país nos arrojan impactos poco significativos. Un país que se ha especializado en sectores de bajo valor añadido, la hostelería, el turismo. Gracias por atender a la televisión. Más allá de algún caso diagnosticado. Se tratan de test fiables, homologados. Algo se ha hecho mal, terriblemente mal. Realmente el número de personas que ha sufrido la enfermedad en nuestro país supera los 3 millones. Tengan ustedes la decencia de no gritar desde la bancada cuando un vicepresidente está en uso. Este sistema económico no se puede vivir bien. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. ¿Y usted qué le parece que después el rey llamara por teléfono a Carlos Lesmes? Eso me parece improcedente. Creo que trabajar y construir alianzas para avanzar hacia este horizonte republicano tiene que ser una de las tareas políticas fundamentales de Podemos en los próximos tiempos. Yo no he dejado de autoproclamarme comunista nunca. ¿Cuándo los comunistas han tenido éxito? En momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis. Nunca volverá la derecha venezolana, mas nunca volverá a gobernar el pueblo venezolano. Se lo vuelvo a decir, no volverán a formar parte del Consejo de Ministros de este país. Amigos de Estado de Alarma, de nuevo bienvenidos a esta sección justa. Esto sí que es escudo social, esto sí que es justicia social.
esta sección contra la tiranía feminista, en la que hoy estoy especialmente honrada presentar a nuestro próximo invitado por su lucha, por todo lo que ha pasado, porque su lucha además es la de muchísimas, no solamente padres, sino familias, nuevas parejas, abuelos. Y les estoy hablando del famoso caso de Infancia Libre. Ustedes recordarán cómo en abril del 2019 la policía detiene a alguien que no solamente era una delincuente, sino la musa y la superasesora de Podemos en materia de protección a la infancia frente a la violencia de sus padres. Su nombre es María Sevilla, una persona con gran peso en las reclamaciones de Podemos contra los padres, de la mano de una podemita llamada Ione Belarra, que básicamente construía sus políticas con una secuestradora parental. La policía judicial lleva a cabo la operación, detiene a María Sevilla y encuentra al hijo de su primera pareja y al segundo, dos niños, apartados ilegalmente de sus padres, sin escolarizar y escondidos en una casa de campo. Finalmente, el Juzgado Penal número 23 de Madrid condena a María Sevilla a más de 2 años de cárcel, a 4 de retirada de la patria potestad por un delito de sustracción de menores y a pagar las costas del juicio y a indemnizar por daños morales a su expareja con 5.000 euros. Ya verán, esto es nada a cambio, en contra de lo que se ha gastado este padre y muchísimos otros padres. A día de hoy, miles de niños siguen secuestrados y apartados de sus padres, no solamente dentro de nuestro territorio, sino internacionalmente, por mujeres que se encuentran amparadas por políticos, asesorados por Infancia Libre y otras asociaciones similares. Acuérdense de ¿cómo se llama esta? De Juana Rivas, perdone, dado la medida de qué tipo de políticas inmorales auspiciadas por políticos inmorales que destruyen vidas, incluyendo la de las familias y la de sus hijos. Y después de esta introducción tan extensa, pero había que contar, más o menos poner el contexto de lo que ha ocurrido durante todo este tiempo, presentamos a nuestro invitado, expareja de María Sevilla, felizmente expareja, Rafael Marcos. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Después de toda esta chapa inmensa que acabo de contar, hay un caso que ha acabado felizmente, en contra de otros muchos que no acaban así. Cuéntanos cuándo empiezas a luchar por tu hijo y cómo sucede. Bueno, es un proceso muy largo, la verdad. Nosotros nos separamos en 2010, en enero. Económicamente no estaba muy bien porque tenía muchas deudas de un negocio que habíamos tenido. Y bueno, finalmente es en 2011 cuando yo puedo judicialmente iniciar una custodia compartida, que es lo que yo buscaba en un principio. Y bueno, ella entró pues un poco en cólera y se cabreó muchísimo y tuvimos una gran discusión. Entonces fue cuando ella empezaron realmente los problemas muy serios y a no dejarme ver al niño. Incluso, bueno, pues yo empezó a llamar papá a la pareja de ella y bueno, empezaron los problemas. El 19 de noviembre del 2011, que fue sábado, fue el último día que yo le vi. Estuvo en casa con mi madre, con su pareja, con mi hermano y bueno, se lo llevó y hasta el 2013 no pude volver a verle con un equipo psicosocial porque ella en el 2012 me denunció por abusos sexuales al niño. Esto fue un proceso en el que ni siquiera hubo juicio, simplemente hubo una exploración del niño y exploraron a mi expareja y a su madre, igual que a mí, y determinaron que no se descartaba una instrumentalización de la denuncia, aparte de todo el rencor que ella tenía hacia mí y que no había superado la ruptura que yo inicié con ella. Ha sido un proceso muy largo en el cual la justicia le ha dado muchas garantías a ella, le han dado muchísimas oportunidades para que cumpliera, para que pues, se pudieran reanudar las visitas entre mi hijo y yo. Ella no cumplió absolutamente ninguna. Las únicas que cumplió fue en un punto de encuentro, en Pinto, porque la amonestaron, la dijeron que como
cumpliera al primer incumplimiento automáticamente se cambiaba la guardia y custodia a mi favor. Cumplió todas las visitas, las cuales, se desarrollaron 30, si no recuerdo mal, 30 visitas, las cuales todas fueron intachables. El niño reaccionó fenomenal, estuvimos pasando un tiempo genial, y en las cuales en la última ella se personó en una visita, en una entrevista con el equipo psicosocial de allí, el psicólogo y la trabajadora social, y les amenazó de que tenían que cambiar la declaración. Eso tengo documentos que lo avalan del propio punto de encuentro, que igual que habían hecho otros puntos de encuentro y otros profesionales, que les daba lo que ella denominaba la última oportunidad para cambiar el testimonio que se supone que es verdad, ¿no? Son personas que no tienen nada que ver y solo miran por el niño, que es lo más importante. Y bueno, pues finalmente fue denunciada, ella denunció también al equipo psicosocial y demás, y bueno, no quedó ahí la cosa. Pero bueno, para que veamos cómo actúa también, cómo ha estado asesorada por un montón ha ido por un montón de sitios, por un montón de psicólogos, muchos de parte, y los que no eran de parte pues les entregaba, como se ha quedado constatado en un montón de juicios, les entregaba solo la información que ella quería. No les entregaba nada de los peritos anexos a los juzgados, en los cuales decían que el niño estaba mejor conmigo que con ella, que era mejor para el niño un cambio de custodia, el cual desde el propio juzgado no se contempló. A su propio equipo psicosocial no siguió manteniendo la custodia a ella y lógicamente con el propio alejamiento entre mi hijo y yo que ella propinaba, vamos. Rafa, dos preguntas derivadas de lo que me acabas de explicar. Una, tú me dices que el juzgado o los técnicos advierten que cuando ya te pones esa denuncia falsa por abusos, la llamada bala de plata que utilizan las mujeres para fingir un abuso sexual de su hijo, no encuentro nada más horrible, nada más asqueroso. Nada más ruin. Y para arrebatarle de su hijo automáticamente, y advierte que hay una instrumentalización, ergo una denuncia falsa, pero la Fiscalía actúa de oficio, en este caso como está obligada. La Fiscalía nunca actúa de oficio. Lo digo por ese 0,01% de denuncias falsas que dicen todos los medios de comunicación. En mi caso, en ninguno de los numerosos juicios nunca ha actuado de oficio. De hecho, en este último juicio que ha habido el 1 de octubre, nosotros hemos contrarrestado un informe que ha sido manipulado por María Sevilla, el cual ha presentado en el juzgado donde la acusaban a ella, donde estaba siendo objeto del juicio la posible, que ahora ya es criminal, lógicamente, conducta que ha tenido. Y lógicamente el Ministerio Fiscal y demás no han actuado, con lo cual nosotros estamos preparando ahora una nueva denuncia, la cual creo que debería de actuar de oficio, porque yo creo que se está riendo, igual que muchas madres. Ojo, que también esto perjudica al resto de mujeres y hombres, sobre todo mujeres, demasiado, porque este tipo de conductas de ciertas mujeres que se aprovechan de esto hacen un flaco favor al resto de mujeres que realmente y niños que realmente están sufriendo acosos y brutalidades como las que algunas mujeres se inventan para poder separar a los niños de sus padres. Y bueno, la idea es que ya que no actúa de oficio, por lo menos que tenga su peso y que ella pague por las cosas que va, porque eso es manipular un documento oficial para condicionar el veredicto de un juez, ¿no? Es algo, creo que es muy grave, al igual que otras cosas, entonces. Bueno, sí, aparte de la obligación, como acabamos de decir, obligación del Ministerio Público de perseguir el delito, como advierte que ha existido, y lo digo por dejar de mediatizar, por dejar de maquillar las cifras reales de las denuncias falsas que, como hemos dicho y como tú has dicho muy bien en este momento, destruyen la vida de otras mujeres porque se consume la credibilidad en la justicia, destruye la vida de abuelos,
destruye la vida de nuevas parejas, destruye la vida, en primer lugar, de esos hijos, ¿no? Yo ahora estoy casado, felizmente casado, con una mujer maravillosa. Y bueno, anteriormente sí que estuve con una persona que me apoyó muchísimo y bueno, lamentablemente no salió bien, y uno de los motivos de más peso fue la ingesta, la cantidad ingente de dinero que me he gastado, el desgaste psicológico y bueno, pues uno no está en sus plenas, ¿no? En sus plenas capacidades ni anímicas ni nada para afrontar a lo mejor una relación como debiera, ¿no? Entonces sí lleva mucho peso y la verdad que es una carga que se lleva ahí durante muchos años. Rafael, para que pienses que esa pena del pago de los 5.000 euros en costas que le han impuesto a tu ex, como acabas de decir, muy bien, criminal, esos 5.000 euros es algo más o menos ponderado. ¿Cuánto dinero te has gastado tú en la lucha por volver a ver a tu hijo y cuántos créditos has pedido para eso? Lo digo por comparar un poquito con los 1.000 millones de euros que vienen de Europa y que se gastan las comunidades autónomas y los ayuntamientos en sus asociaciones, en asociaciones como Infancia Libre, que hay muchas más, señores, muchas de ellas en la Junta de Andalucía, muchas de ellas, como hemos denunciado, consumiendo en los recursos públicos, en los sueldos ingentes de sus asesoras, en lugar en el de ayudar a las verdaderas víctimas. ¿Cuánto te has gastado? Sí, bueno, antes de eso me gustaría comentar también la cantidad de dinero que nos gastamos en judicialmente es muy alta. Pero cuando a nosotros se nos acusa de algo, el Ministerio Fiscal no actúa de oficio, nos obligan a gastarnos dinero en denunciar una denuncia falsa. Yo ahora mismo llevo gastado casi 40.000 euros. Soy un trabajador normal, con un sueldo prácticamente 1.000 eurista, un poco más. Pero es muy justito, o sea, tengo que vivir, aparte en ese momento tenía que pasar casi 400 euros de pensión al niño, con lo cual, bueno, todos podemos hacer números, ¿no? Pero, claro, a mí desde el punto de vista de la madre o desde algunos medios de comunicación, la verdad que casi ninguno, alguno muy justito, muy poquitos, me ha preguntado, ¿no? Que ¿por qué no he denunciado falsamente? Bueno, yo no me puedo gastar 5.000 euros en una demanda por esto. Yo mi dinero, lo he dicho ya en más de una ocasión, va para mi hijo, para que él esté bien. Y yo no me voy a gastar dinero, a menos a día de hoy, no lo contemplo, no lo tengo. Y no me voy a gastar dinero en denunciar eso porque no puedo. Porque mi dinero ahora mismo va para que mi hijo esté bien, para libros, para absolutamente todo. La madre ahora mismo no está, bueno, ahora mismo no, es que no ha pasado, desde que empezó no ha pasado ni una sola manutención, nada. Entonces, es lógico que muchos padres estén en una situación similar a la mía. Es lógico, entonces, lógicamente, hay muchos padres que no van a denunciar y no han denunciado, y a lo mejor no se plantean, no quieren y no pueden denunciar esas denuncias falsas. Entonces, lógicamente, está ahí están los números y bueno, pues lógicamente no tenemos asociaciones que nos apoyen, me refiero económicamente, no la magnitud, ¿no? que se tiene por el otro lado, que, ojo, veo bien, siempre y cuando sean denuncias fundadas y no sean falsas, ¿no? Eso, lógicamente, yo nunca lo voy a criticar porque estoy en contra de la violencia y mucho más de hacerle algo a algún niño, sobre todo porque, vamos, eso es lo más asqueroso que puede haber en esta vida. Bueno, sí, de hecho, sobre lo que tú estás diciendo, yo recuerdo un caso que además me tocó estar en el plató, en el que una madre asesinó finalmente a su hijo después de que el padre interpusiera múltiples denuncias por maltrato, que por cierto la justicia jamás escuchó y la justicia nunca tomó una medida cautelar como que por otra parte sí que toma con los padres en aras de prevenir los abusos o las agresiones a los niños, ¿no? Luego, esto es una realidad más que evidente. Tú antes has dicho, Rafa, que María Sevilla llegó a
hostigar o amenazar a los asistentes sociales o a los técnicos del punto de encuentro. ¿Cómo se puede hacer esto sin una posición de fuerza? Ergo, si existía esa posición de fuerza, era el pertenecer a una asociación amparada por un partido que hoy gobierna o cogobierna el país y que auspicia sus políticas gracias a señoras como esta. Sí, ella tiene que tener una posición bastante fuerte o una relación muy estrecha con este grupo político, entiendo. Incluso a día de hoy vemos en sus declaraciones cómo está orgullosa, ¿no? O cómo pretende confundir a la gente de que ella está orgullosa y que volvería a mentir y todo. O sea, me refiero, volvería a hacer todo este tipo de manifestaciones y se lo volvería a llevar al niño con tal de protegerle. Es una historia que se ha inventado y yo creo que lo hace incluso para intentar convencer con esa particularidad que tiene ella de hablar, ¿no? Como muy convencida de todo lo que dice, incluso puede llegar a convencer. Pero bueno, lógicamente la ley en este caso, aunque fue tarde, actuó bien y bueno, se vio claramente que había una instrumentalización de la denuncia y bueno, vamos a ver, ¿tú crees, como te acabo de comentar hace un momento, que el Estado debería de reparar económicamente, por supuesto, porque vos os ha dejado un agujero a ti y a muchísimos padres y a muchísimas familias, a los hombres que sufrís el secuestro parental, que sufrís las leyes feministas, que sufrís las leyes de género, porque esto es culpa del Estado? No olvidemos que María Sevilla ha sido condenada, ha sido también detenidas otras, varias de ellas, creo que son 2 o 3 asesoras de infancia libre, luego es un entramado absolutamente criminal, pero esto no se puede hacer sin ayuda y sin una red clientelar con abogados, con jueces, con asesores, con psicólogos, con falsos asesores, con falsos técnicos. No sé, ¿estos han sido imputados en alguno de estos casos? No han sido imputados, sí, la verdad que, bueno, incluso la abogada anterior de María Sevilla es jueza, con las correspondientes conexiones o amistades que haya podido hacer dentro del Ministerio de Justicia. Y, bueno, en las cuales ha habido algún momento en los que bajo mi punto de vista, creo que ha sido beneficiada por este tipo de cosas. Afortunadamente, luego se ha visto que la justicia ha actuado, aunque tarde. Sabemos que si la justicia actúa tarde, deja de ser justicia. Pero bueno, finalmente el tiempo ha puesto a todo el mundo en su lugar. Debería haber sido antes. Palabras de mi hijo es: papá, ¿por qué no? Estoy enfadado contigo porque no me has encontrado antes. Y a mí en ese momento se me ponen los pelos de punta, ¿no? Y te preguntas qué más podías haber hecho, pero es que estamos atados de pies y manos. Hay, no sé si es por todo el dinero que hay por medio. Siento hacer la similitud, ¿no? Pero lamentablemente hace muchos años en España una mujer llegaba a denunciar a la policía que su marido la había pegado y poco más se reían de ella. Ahora esta situación se ha cambiado. Esta situación ahora somos nosotros los que podemos sufrir este tipo de situaciones sin tener nada, sin haber hecho nada, sin tener la culpa, simplemente por el hecho de no querer estar con esa persona y que ella se cabree y decida arruinarte la vida y destrozártela como están haciendo a muchas familias, porque no deja de ser a los padres, sino los abuelos. Y claro, yo tengo la fortuna de contar con una familia maravillosa y gente que me ha apoyado, amigos, pero hay gente que está sola, hay gente que no tiene familia y yo no sé cómo podría haber llevado esto sin una familia o sin unos amigos. Entonces, creo que desde el Estado se deberían tomar garantías por el delito. O sea, es decir, o sea, alguien comete un delito y que sea juzgado por ese delito, no por su sexo.
Si yo le doy un tortazo a una persona, es igual que si me dan un tortazo a mí, ¿no? Si yo mato a una persona, me da igual que sea un hombre o una mujer. Si mata a una mujer, me da igual que sea un hombre el que mata. Estamos discriminando y no es bueno, no tiene ninguna garantía. Eso es simplemente politiqueo y dinero, porque es lo que se mueve al fin y al cabo, el dinero. Claro, es dinero, y hablábamos hace un momento de la policía. Ellos son los primeros que denuncian que no tienen medios, que a veces en un pueblo donde a lo mejor cuentan con 2 o 3 coches patrulleros y tienen que vigilar 24 horas a una víctima real, a una mujer que realmente ha sido víctima de maltrato, porque por supuesto que existen, como existen niños, existen personas mayores y hombres, no cuentan con fondos. Estos fondos no van destinados a la justicia, estos fondos no van destinados a la lucha policial, estos fondos van destinados a asociaciones criminales como las de la señora Sevilla. Por cierto, ¿te consta a ti que alguna de estas asociaciones aconseja directamente a las mujeres que luchan por quedarse en exclusiva a sus hijos, por apartarlos de sus padres? ¿Se asesora directamente la práctica, por ejemplo, de la bala de plata, de la famosa bala de plata? A mí no me consta ninguna, pero sí que es verdad que todo el modus operandi que ha tenido mi expareja, María Sevilla, casualmente lo han tenido otras dos, que también otras 2 mujeres. Además es el mismo, las mismas palabras. María Sevilla también asistía a sus juicios. Y como vio la policía, aunque lamentablemente no se ha podido demostrar que era una organización criminal, porque, bueno, tampoco creo que sea muy fácil jurídicamente demostrarlo. Hay más de 20 y tantos casos que tienen similitud y han sido apoyados por esta organización, en la cual había una abogada que es exjueza, había médicos de Granada, médicos de Madrid, pertenecientes a la seguridad social. Me parece algo muy grave, muy grave. Entonces, algo hay que hacer. Esto no puede quedarse así. No se puede pretender que se juega así con la vida, porque al fin y al cabo estás jugando con la vida. O sea, si no se llega a demostrar que nosotros no hemos hecho nada a nuestros hijos, nosotros estamos presos siendo inocentes. Y es que parece que se nos olvida. Parece que esto es, bueno, pues mira, pues ha salido bien. No, es que esto es algo muy serio. O sea, no es robar un caramelo. O sea, es algo muy serio que tiene unas consecuencias y que debería estar perseguido por la ley, de oficio. Y no tener que nosotros que gastarnos el dinero que en muchos casos no tenemos. Desde luego. Yo creo que cualquiera que nos esté viendo se puede imaginar el día en que no pueda darle un beso a su hijo para ir al colegio, que no puede hacerle la mochila, que no pueda reñirle por una mala nota en un examen que tenía que haber aprobado y haberse esforzado mucho más. Es decir, el día a día de su hijo. De repente un día lo ves y de repente un día tu hijo ha volado y no lo ves en años. Y esa es la realidad, que a día de hoy se protege, se auspicia y se financia. Y eso, desde luego, no puede ser. Pues, Rafael, yo te voy a despedir dándote las gracias, dándote la enhorabuena, porque tu lucha yo creo que ha valido para que, obviamente, hubiera un recorrido mediático, desde mi punto de vista, muy limitado, ¿no? Porque se comentan como hechos anecdóticos que no lo son en absoluto. Tienes un niño adolescente que está a partir un piñón contigo, que desde luego, y te he comentado antes, por edad, dentro de nada te lo vas a tener que llevar incluso en la silla de copas. Y enhorabuena por la vida recuperada, por la vida reconstruida, y espero de verdad, y desde luego mi empeño profesional, personal y el de esta sección también será el que algún día a los padres se os pueda reparar por todo lo que habéis padecido. Muchas gracias. Gracias por tu trabajo. Gracias.